Bueno, vamos a comenzar con este segundo encuentro en homenaje a la querida Josefina Cuesta. Este segundo encuentro va a tener en homenaje la particularidad de contar con la participación de Carmen García Rodeja Ribí, quien es además de colega, ha sido muy amiga de Josefina. Nos une además con Carmen los intereses de indagar el pasado reciente, tanto de España como de Argentina y de América Latina, en términos de revisar lo que ha ocurrido en estos territorios con respecto a la represión de la dictadura franquista en el caso de España y de las distintas dictaduras en el caso de Argentina y de América Latina. Este segundo encuentro tiene otra particularidad. Carmen nos va a presentar a 3 familiares de represaliados, de víctimas del franquismo. Ya nos va a explicar quiénes son y se van a poder presentar, con lo cual, más que una charla, esto va a ser un conversatorio en el que vamos a poder escuchar experiencias de familiares a quienes vamos a presentar en un momento. Le agradecemos desde la Red Latinoamericana de Historia Oral y la Asociación de Historia Oral de la República Argentina, Carmen, esta participación. Y bueno, y va por delante el recuerdo de Josefina Cuesta, y que por lo menos aquí desde Argentina le tenemos siempre presente. Voy a contar rápidamente quién es Carmen a modo de presentación. Profesora de Geografía e Historia de enseñanza secundaria, nacida en Lugo en 1957, en A Coruña. Trabajó con fuentes orales en diferentes campos, presentando comunicaciones en congresos sobre temas de inmigración y género. La mujer emigrante gallega en América Latina, en Puerto Rico, la inmigración gallega a través de las escritoras Carmen Krukenberg y Pura Vázquez, en Guadalajara, México, mujeres inmigrantes gallegas en los Estados Unidos, en Bayamón, Puerto Rico, mujeres gallegas en la inmigración en Montclair, Newark, Estados Unidos, fuentes orales, testimonios orales, cómo trabajar con las fuentes en Ávila, y otros trabajos, todos vinculados a temas similares. Es miembro de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en España y ha colaborado en la documentación de varias fosas. Ha realizado la organización de diferentes actos, como la entrega de restos desde la exhumación e informes antropológicos forenses y en actos de reconocimientos de víctimas del franquismo y familiares. Ha participado en homenajes y actos de entrega de denuncias y ha hecho una multitud de entrevistas a represaliados. Algunos de los testimoniantes que ha entrevistado Carmen están hoy aquí presentes en esta conversación, en este conversatorio, y paso a presentarlos. Nos acompañan Salomé de la Torre, quien es nieta de Carmen Rodríguez Nogueira. Enlace de la guerrilla, perdió a gran parte de su familia siendo encarcelada y torturada. Nos acompaña además Paz Gómez del Valle, nieta de María del Valle. Por pedir la liberación de su hijo, fue llevada a la cárcel de Bande y allí víctima de secuestro y asesinato. Y por último nos acompaña también José Luis Alemán, nieto de Martín Ferreiro Álvarez, concejal del Ayuntamiento de A Coruña, perseguido y escapado en Francia, donde fue apresado, deportado y asesinado en el campo de concentración de Mauthausen. Espero no haberme equivocado en las presentaciones. Y bueno, voy a dejarles ahora con Carmen, quien hará una introducción y luego ya conversarán sobre algunos temas específicos que ha preparado Carmen con nuestros invitados e invitadas. Muchas gracias, Rubén. Es para mí un honor poder participar en este relatorio, en esta conversación. Primero, porque es recordando a nuestra querida amiga Josefina Cuesta. Segundo, porque es un honor tener que sea contactado precisamente por ti, por el profesor Kotler de la Universidad de Tucumán,
que tanto trabaja y que tiene un currículum también tan extenso. Es un honor, repito, que hayas podido contar conmigo. Nosotros yo voy a hablar inicialmente de la represión. Vamos a hablar de la represión en general. Yo voy a hacer una pequeña introducción a estos 3 casos que tenemos aquí presentes, que contarán con más detalle. Quiero decir también que este recuerdo a Josefina, que es maestra y amiga, siempre presente que se habla de temas de memoria. Y también decir que estos son unos 3 informantes de primera mano que creo que es como a ella le gustaría que presentáramos este acto. La represión en Galicia, después del golpe, sabemos que triunfó no habiendo campo de batalla. Sin embargo, se inició una represión violentísima y expandida por parte de los golpistas para el amedrentamiento de la población. Desde el primer momento se producen los asesinatos, unos con fusilamientos después de causas militares, con resultado de pena de muerte, y otros por la acción de partidas armadas o grupos paramilitares para perpetrar lo que comúnmente se llamaban paseos o asesinatos extrajudiciales. Las causas militares se encaminan a juzgar al grueso de la población, que podrían tener algún cargo. Por ejemplo, militares que simplemente por no unirse al golpe son juzgados y sentenciados. Fueron fusilados las máximas autoridades militares de Galicia, el almirante Antonio Azaola Gresión, el general de división Enrique Salcedo Molinuevo, el gobernador militar de Galicia Rogelio Caridad, así como gran parte de los cuerpos más bajos, especialmente de la Armada. También las autoridades civiles de la República. Fueron asesinados los 4 gobernadores civiles, los alcaldes de 31 ciudades, además de cantidad de concejales. Por otro lado, también fueron encausados y condenados a muerte los civiles más activos en la defensa de la legalidad, que habían conformado los débiles comités de defensa de la República o que habían participado en alguna actividad de oposición al golpe. Aquí incluimos sindicalistas, maestros o cualesquiera líder social o político que hubiera mostrado sus simpatías con la causa republicana. Fueron condenados a pena de muerte, curiosamente, por auxilio a la rebelión, o sea, el mundo al revés. Las ejecuciones se producían en las tapias de cementerios, en los muros, siempre con presencia de público. También se realizaron los secuestros. Se producen habitualmente y después de asesinados se dejan los cadáveres en exposición pública para ejercer el miedo en la población, o son humillados los cuerpos arrastrándolos por la comarca para mayor infamia. Los republicanos son hechos desaparecer, en muchos casos para producir aún más dolor en las familias. Este es el caso, por ejemplo, de María del Valle, la abuela de Paz Gómez del Valle. Los asesinatos judiciales o extrajudiciales durante los años de la Guerra Civil están calculados que tenemos en un número de 5.000. Los muertes totales en los años 40 en relación al aniquilamiento de la guerrilla y sus apoyos y muertes durante años posteriores aún no están contabilizados. La represión se manifiesta también en condenas judiciales. Por este escenario pasaron cerca de 30.000 víctimas, con condenas de cárcel y de otros tipos. El acoso sistemático a las familias de los republicanos, mujeres rapadas, detenciones públicas, expulsión de puestos de trabajo, burlas a los hijos, persecución, etc. La incautación de bienes. Fiscalización de lugares donde había habido reuniones de republicanos. Se controlan sociedades, incluso pues, de caza o de música. Cualquier tipo de asociacionismo resulta peligroso por acoger reuniones de elementos desafectos al régimen. Y por último, la represión y el control social, realizado sobre el total de la población. Esta represión lleva aparejado el sometimiento y destrucción del modelo de ciudadanía preocupada por los problemas del país y organizada para resolver todos los atrasos de Galicia. Por cierto, toda esta mentalidad, en muchos de ellos, venía precisamente de los modelos que habían visto y vivido en América. A partir de ahí,
Y en base a los informes de los mandos de la Guardia Civil, por cierto, destruidos durante la transición por orden del ministro Martín Villa, con los informes también de los alcaldes de Falange o de los curas párrocos, se continúa la represión sobre el grueso de la población y especialmente sobre las familias de los rojos, a quienes se les obligó a vivir en el miedo. También se produjo la huida de gran parte de la población o tener que estar escondidos en zulos durante años. Se impone un sistema que interioriza el silencio y además se desarrolla una sociedad vigilada. Se transmite también una memoria falseada, el peligro de una revolución de tipo soviético, supuestas venganzas incontroladas entre vecinos o la política como el mal que desencadena la tragedia familiar son las causas de que hubiera esta guerra civil y las consecuencias posteriores. Incluso se mentalizó a las familias para aceptar que el asesinato de los suyos había sido merecido, lo que llama Walter Benjamin la muerte hermenéutica. Las formas de exterminio físico y cívico y la dirección y objetivos después del golpe de Estado en España no dejará de constituir un modelo incluso para las dictaduras americanas. Debemos hablar en segundo lugar de los campos nazis. Tenemos muchos gallegos, muchos españoles en los campos nazis. Llegaron a través de la frontera en la que tuvieron que exiliarse ese 500.000 de españoles que fueron confinados en los campos franceses, donde perecieron de hambre y de frío. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, 100.000 españoles son incorporados a la Legión extranjera y en trabajos de industria de armamento, minas y tareas agrícolas. El resto, algo más de 60.000, constituyeron las llamadas compañías de trabajadores extranjeros destinados a las tareas relacionadas con la defensa nacional y para reforzar la línea Maginot. Mientras, en la zona ocupada, los españoles formaron parte del maquis. En un caso o en otro, estuvieron incorporados luchando contra el nazismo. Capturados por los alemanes, Hitler envió a centenares de miles de soldados a stalags o campos de prisioneros de guerra a finales de septiembre de 1940. Sabemos que agentes de la Gestapo se presentaron en los campos de prisioneros para localizar a los republicanos. Por ser españoles y republicanos, habían dejado de ser prisioneros de guerra y su destino no era otro que el trabajo esclavo y el exterminio. El régimen franquista negoció con la cúpula del Reich y con el gobierno colaboracionista de Pétain el traslado de todos ellos a campos de concentración donde debían ser exterminados. Este fue el caso de Martín Ferreiro, el abuelo de José Luis Alamán, que nos acompaña aquí. Mauthausen y los subcampos como Gusen fue fundamentalmente lugar de deportación de los españoles, entre los que está también Dachau, Buchenwald, Ravensbrück, Bergen-Belsen, Auschwitz y muchos otros. 12.000 españoles fueron deportados, entre ellos 200 gallegos, entre los que murieron el 60%. Hay un tercer aspecto interesante que vamos a comentar por encima y es el asunto de la lucha guerrillera en España. El origen fueron los contingentes humanos que desde inicios de golpe del 36 debieron huir echándose al monte desde sus lugares de residencia, o también desertores del frente y evadidos de los penales y campos de concentración. Mientras en la Francia ocupada los exiliados se organizaban para combatir al nazismo en el maquis en cantidad de 10.000, en España se fueron articulando grupos guerrilleros conformados prácticamente por huidos. El más importante de estos grupos fue la Federación de Guerrillas de León Galicia, que nació oficialmente en la primavera de 1942. A partir de 1944, la creciente influencia del Partido Comunista imprimiría un giro a la marcha de la Federación. En 1945 se transformará en las agrupaciones guerrilleras de Galicia y España del Ejército Guerrillero. La guerrilla finalmente se desmantela en 1948.
Los maquis desaparecen porque no se pudo contar con la intervención extranjera. En la lucha contra la dictadura, España confiaba siempre en la fuerza aliada que ayudara a acabar con el fascismo en España, y no fue posible. La existencia de las contrapartidas, que eran elementos infiltrados en la guerrilla para desnaturalizarla, la represión a los enlaces o la política de tierra quemada, práctica habitual de la tortura en los interrogatorios, y el haber arrasado con pueblos y familias enteras acusadas de ayuda a los maquis. Aquí tenemos el caso, el relato de Carmen Rodríguez Nogueira, que nos contará su nieta Salomé de la Torre. Por otro lado, también la calumniosa información, o se ignoraba por completo las actividades del maquis o se hacía referencia a ellos como bandoleros. Por último, decir que el régimen de Franco siguió reprimiendo y matando hasta un mes antes de su muerte. Las últimas ejecuciones del franquismo se produjeron el 27 de septiembre de 1975. Decimos finalmente que la memoria de la dictadura está aún sin conocer y reconocer. Sabemos que es un tema tan poco hoy resuelto, porque la construcción de la memoria democrática desde la muerte de Franco ha abundado en el pacto del olvido. Y complementamos esta idea con las palabras de la profesora Josefina Cuesta, que afirmaba que se había hecho amnistía a cambio de amnesia. Por eso, insistimos en que se estudie la dictadura desde muchos ángulos y, por supuesto, desde los recuerdos de los vencidos y de sus familias, porque muchas de ellas han podido sacar a la luz la memoria olvidada. Y en ello estamos, porque queremos, como decía Josefina Cuesta, memoria con justicia para las víctimas. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Muy clarita la exposición, muy concreta. Vas a coordinar entonces ahora la participación de Paz, de Salomé, de José Luis. Y bueno, sé que han pensado en algunos ejes para esta disertación, para este encuentro. Entonces, bueno, te dejo que comiences con las presentaciones que ya has hecho en general para darle la palabra a los familiares. Sí, en primer lugar, vamos a hacer una primera ronda donde nos van a contar nuestros invitados, nuestros compañeros de tertulia, nos van a contar quién era María, quién era Martín y quién era Carmen, cómo lucharon y por qué. Le damos la palabra, en primer lugar, a Paz Gómez del Valle, que nos va a hablar de su abuela María del Valle. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿quién era María? Pues María era una mujer que nació en lo que hoy es una pedanía de Orense, pero en aquel entonces tenía vida propia. Era un pequeño municipio. Y fue educada en un colegio de monjas en Pontevedra, interna, una mujer con inquietudes, que a los 18 años se casó con un emigrante y se fue a vivir a Cuba, a La Habana. Allí tuvo 8 hijos. En 1918 empezó a viajar hacia Galicia, pues para ir invirtiendo el capital aquí en Orense y pensando en el retorno y que sus hijos se fueran quedando aquí en Orense. Pues claro, entre que había tenido una educación privilegiada en aquel entonces y que luego había vivido en Cuba en un ambiente muy liberal y muy abierto, al llegar aquí a Orense pues chocó mucho con la sociedad orensana, que era muy puritana. Pero claro, los hijos, con su influencia, pues era una persona con muchas inquietudes políticas, y su hijo mayor, Manuel, pues era un hombre que era maestro, sustituyó a Fernández Mazas en una escuela aquí en Orense,
afiliado al Partido Comunista, y que, bueno, cuando llegó el golpe de Estado, pues este joven de 30 años recién cumplidos, pues defendió la legalidad con uñas y dientes. Y claro, eso fue el 18 de julio. Y él, el día 21 de julio, se dirigía a avisar y a coordinar a los trabajadores de la Renfe que estaban haciendo las líneas ferroviarias en La Gudiña, y al pasar por Xinzo los cogieron presos, a él y a Fernando Cordón, que eran compañeros. Claro, imaginaros una mujer con 48 años, 49 escasos, que te cogen a tu hijo, se lo dejan preso y te enteras de que los 3 días que estuvo en Xinzo pues fue amenazado de muerte y torturado psicológicamente continuamente. No, hoy a las 5 de la tarde os fusilamos, no, mira, tenéis suerte, lo vamos a dejar para mañana. Claro, esta mujer, cuando lo trajeron para aquí, para Orense, y ya antes, pues removió cielo con tierra, como se dice en el refrán, ¿no? Pues habló con todas las autoridades, con toda la gente, era gente que era muy conocida en Orense, y desde el obispo al gobernador civil a los mejores abogados y todo lo demás, pues removió. Claro, a mi tío lo traen para aquí el día 25 de julio, y a los 2 o 3 días a ella la cogieron ya presa, porque no querían que estuviera ya en Orense para los juicios sumarísimos que le hicieron a su hijo. Su único delito fue el defender la legalidad vigente en ese momento y defender la vida de su hijo. Y eso en ese momento no se podía hacer porque, claro, los buenos eran los que habían tomado en ese momento el poder. Tanto es así que tuvieron que hacer 2 juicios sumarísimos a Manuel, porque en el primero lo acusaban de cosas que en ese momento todavía no eran delito, todavía no habían salido las ordenanzas y ya lo acusaban de cosas de ese tipo. Entonces yo me pongo en su lugar, una mujer con 40 y tantos años, con 8 hijos, y que están torturando de esa manera a mi hijo, y yo creo que lo que ella hizo fue muy civilizado. Ella la llevan a la cárcel de Bande, ¿verdad? Ella estuvo en la cárcel de Bande y un tiempo también en la de Celanova. En la de Bande es donde estuvo más tiempo. Primero estuvo en Bande, y es una cosa que nadie se explica, porque una mujer que no tenía pues ni antecedentes ni eso, o que no la hubieran represaliado antes, o que, ¿por qué la tuvieron 15 meses en la cárcel? Es una cosa que, hablando con Julio Prada, el historiador, no se lo explica a nadie. O sea, ¿qué motivo tuvieron para tenerla tanto tiempo pasando frío, pasando todas las necesidades habidas y por haber, y sabiendo que su hijo mayor había sido fusilado, que el cuarto de los hijos tuvo que ver, claro, viendo lo que estaba pasando, lo llevaron con los nacionales y tuvo que luchar con los nacionales? Gracias, no sé, gracias no puedo decir gracias porque es un disparate, pero no se enteró de que a su hijo lo mataron por la espalda en la estación de Valencia el día 10 de abril del 39, diciendo que este rojo ya no nos sirve para nada, porque se venía para casa ya después de haber terminado la guerra. Eso ella no lo vivió ya, pero fue, entonces fue una miseria tan grande y una manera de desgraciar una familia, que vamos, eran 8 hijos y aquello fue espantoso. Yo te digo que mi padre murió cuando yo tenía 18 años, murió con 58 años, y yo
pocas veces lo vi reír y pocas veces lo vi sonreír. Tenía una tristeza tan profunda y tan... Eso nos inculcó un amor enorme a la vida y nos inculcó el máximo respeto a las ideales de las personas y nos inculcó el que no tuviéramos rencor, que viviéramos nuestra vida lo más cercana a la verdad y al reconocimiento del prójimo y a los ideales de la gente. Pero su sufrimiento fue espantoso. Vemos que efectivamente la represión nunca es sobre una persona en concreto, siempre es una represión amplia, represión directa, indirecta, de una manera, de otra, con asesinato, con miedo, con cárcel, pero la represión siempre llega a toda la familia, incluso esto que contábamos antes, ¿no? de tanto dolor. Por ejemplo, en el caso de tu abuela, donde se la llevan y nunca se supo, o no se supo hasta hace muy poco tiempo, dónde la habían llevado, porque fue un secuestro, ¿no? Este caso. Ella se la llevaron de casa y bueno, sabían que estaban en Bandi y de vez en cuando pues alguno de los hijos se acercaba. Tenemos un par de cartas de ella, de aquella época, pero un buen día no supieron nada de ella y fueron a verla y no estaba. Y no le dijeron nada. Y claro, pues buscando como locos por todos los sitios, porque te imagínate que no sabes dónde está tu madre. Y como locos buscando por todos los lados, porque oye, si la tienes en la cárcel, que se supone que es un sitio seguro, y de repente vas a visitarla y te dicen que no está, pues claro, hombre, ya se suponía lo que había pasado, pero no sabías ni dónde ni cómo. Porque los secuestros se producían incluso yendo a buscar a una persona a la cárcel para después ya matarla. Cuéntanos cómo supisteis dónde estaba vuestra abuela. Bueno, se sospechaba porque alguien, que yo no sé quién es, una tal Maruja, les dejó por debajo de la puerta una nota, una persona que se ve que tenía una cultura muy básica por su caligrafía y ortografía, que decía: no busquéis más a mamá, que lo sé de buena fuente, que está en Mosteiro, en Xinzo. Y claro, pues empezaron a buscar y efectivamente la habían dejado tirada a ella y a Salud Torres, una chica joven de 20 años que pertenecía también a UGT y eso. Y entonces pues en la cárcel pues mi abuela pues la había cogido mucho cariño y la tenía cobijada como si fuera una hija, y eso dándole el calor humano que no tenían en la cárcel. Pues las dejaron tiradas en la carretera llegando a Mosteiro, que es un sitio que se llama Alomba, que pertenece al ayuntamiento de Xinzo, y está como a 1 kilómetro y pico del primer pueblo, que es este pueblo de Mosteiro. Y resulta que dieron la voz en el pueblo y entonces había un señor que tenía un carro de bueyes que se dedicaba a vender vino y esto, y entonces tuvieron la humanidad de ir a recogerlas en la carretera y llevarlas a Mosteiro, y las dejaron enterrar según comentaban, en la entrada, o sea, en el pórtico de la iglesia, no en la parte de delante. Y hablando con una señora que hoy tiene ya como 90 y tantos años, nos comentaba de que ella en aquel entonces tenía como 8 años y que se acordaba cómo las habían traído, que la gente pensaba que eran madre e hija por la diferencia de edad. Claro, mi abuela tenía 49 años y la otra 20 años, poco más o menos, y se pensaban que eran madre e hija. Y que ella se acordaba cómo las habían enterrado, que habían hecho la fosa, que habían puesto una cama de paja, las habían metido dentro y después habían puesto otra capa de paja y les habían echado la tierra encima.
Nunca se pudo en aquel entonces, claro, imaginaros, ¿quién reclama un cuerpo en aquel entonces? Pues totalmente imposible y totalmente... Claro, cuando se pudo hacer... Hablamos, si te parece, hablamos después Sí, un poco sí, cómo... hablamos ya después de ese tema, sí. Sí. Bueno, hay un poema muy bonito de Claudio Rodríguez Fer que decía que se titula El terror en el carro de vacas. A tu abuela, que dice: eran o leite nutricio e as mazás da vida no tempo do leite, ardendo gasolina e da mazá con hemorraxe interna, ninguén pudo comprendelo na lomba das vacas. Tenemos también con nosotros a José Luis Salamán, el nieto de Martín Ferreiro, que nos va a contar quién era su abuelo y, bueno, de una manera corta, cómo fue su periplo vital, por qué acabó en Mauthausen. Muy buenas. Es un placer compartir este encuentro con ustedes. Mi abuelo Martín nació en 1892 en la provincia de Pontevedra, en una zona montañosa, en la aldea de Quireza, que pertenece al municipio de Cerdedo. Su padre era maestro y artista cantero, y fue el que le facilitó su formación en ese aspecto. Creció al lado de sus hermanas y sus hermanos. En 1918 aproximadamente, es una fecha que año arriba o año abajo tenemos contrastada, pero no con toda exactitud. Llegó a Coruña, una ciudad abierta y liberal, con intención de desarrollarse profesionalmente. En 1920 se casa con mi abuela Palmira, hija de madre cigarrera, unas mujeres que son historia pura de nuestra ciudad, unas luchadoras, las primeras que hicieron una huelga en la ciudad de A Coruña, y el padre comerciante. Tuvieron 5 hijos. Él se imbricó en la vida social de A Coruña. En el año 25 nos enteramos recientemente de que había sido directivo del Club Deportivo de A Coruña. Y llega una fecha crítica en su biografía, que es el año 1931. En ese año él, entendemos que para devolver todo lo que Coruña le había dado, suponemos que en esas fechas era un hombre feliz, tenía 5 hijos, una esposa, tenía amigos que lo acompañarían en los próximos años en su vida política y profesional, y entonces se afilia al Partido Radical Socialista. En las elecciones del 12 de abril sale elegido concejal por el Ayuntamiento de A Coruña. Ese año en su vida fue en cierta forma una revolución, como lo fue para toda la ciudadanía. Entre otras cosas, pues les diré a las mujeres que Clara Campoamor había conseguido el voto para la mujer, aunque su Julieta Lantieri lo había conseguido 20 años antes, la argentina Julieta Lantieri, una precursora del voto femenino en América.
ocurren en la República muchos acontecimientos que sería muy largo ahora desarrollar, pero llegamos a otra fecha crítica que es el año 1936. En 1936 hay elecciones y triunfa el Frente Popular. Él había sido cofundador de Unión Republicana, que era una coalición de partidos que formaba parte del Frente Popular, y esas elecciones las ganaron. Esa felicidad y transformación que supuso la creación de miles de escuelas, viviendas para familias obreras, eso terminó el 18 de julio con el golpe de Estado fascista realizado por el general Franco con la ayuda del gobierno nazi, alemán y fascista italiano. Esta etapa de su vida empieza el Vía Crucis. Asesinan a varios compañeros suyos, entre ellos al alcalde de la ciudad, don Alfredo Suárez Ferrín, y ante este acontecimiento él huye de la ciudad. Va a la casa materna, a su Quireza natal, de ahí cruza a Portugal. Dicen que de las pocas veces que lo vieron llorar fue que para huir se disfrazó con una camisa azul de falangista que le puso su hermano Antonio, y mientras le abotonaba la camisa contó que le caían las lágrimas. Cruza a Portugal, de Portugal a Francia. En este momento se produce la decisión de la vida de Martín, que más adelante hablaremos de él. Es que él decide retornar a España, a Levante y a Cataluña para seguir defendiendo la República. Llega el año 39, los fascistas consiguen ganar la guerra y medio millón de españoles cruzan la frontera a Francia, entre ellos mi abuelo Martín. Entra en el campo de Saint-Cyprien, un campo de refugiados, forma parte de la compañía de trabajadores extranjeros que ayudan a reforzar la línea Maginot, y en 1940 es detenido en Estrasburgo cuando entran las tropas nazis en Francia. En enero del 41 es enviado a Mauthausen. Desde ese momento mi abuelo Martín es apátrida. El general Franco, el dictador, el que dio el golpe de Estado, les negó la nacionalidad a los republicanos que estaban huidos y que habían sido apresados, entre otros. De Mauthausen es enviado un mes después, en enero del 41, al subcampo de Gusen. Mauthausen no daba abasto con tanto asesinato y tuvieron que construir Gusen, un campo de trabajo. Mi abuelo Martín en esos momentos tenía 39 años y de una forma increíble aguantó 11 meses. A los 11 meses, víctima del trabajo y tortura, fallece el 23 de noviembre de 1941 en Gusen, acompañado por varios compañeros gallegos. Curiosamente y esperpénticamente, 2 meses después, el Tribunal de Responsabilidades Políticas en España
él ya muerto, lo condena a 12 años de exilio y 25.000 pesetas de multa. La familia en aquellos momentos no sabía absolutamente nada que era de Martín, excepto que cuando estaba en Francia sin ser apresado por la Wehrmacht, en la Compañía de Trabajadores Extranjeros, él enviaba cartas haciéndose pasar por una antigua maestra de sus hijos, en donde, bueno, me costaría mucho trabajo incluso leer párrafos, porque son tremendamente emotivas, pero entre otras cosas, pues a su hijo mayor, Pepe, el mayor de los 5 hijos, lo felicitaba por haber aprobado el bachillerato y le decía que si no podía ir a la universidad, que no se preocupara, que vendrían tiempos mejores y que lo podría hacer. A su hija, su segunda hija, Eva, la felicitaba por sus 16 abriles. Perdón. Y decía que le gustaría depositar un beso en su frente. A los pequeños, entre ellos mi madre Olga, la más pequeña, le decía que cuando fuera a París les llevaría unos cromos. Bueno, todo eso no fue posible, desgraciadamente. La familia no tuvo noticias del fallecimiento de Martín hasta 4 años después de haber fallecido, por una carta que envió un compañero y amigo que lo acompañó en su muerte, Adolfo Bregua. Esto, de una forma muy breve, es la biografía de mi abuelo Martín, que, entre otras personas, mi amiga Carmen García Rodeja me ayudó a reconstruir. Muchas gracias, José Luis, muchas gracias, porque tenemos que decir que el hacer volver con estas historias vuelve también el dolor. Habría que hablar alguna vez del trauma y el dolor que se transmite y que todavía no ha podido ser curado. Siempre nos pasan estas cosas, pero de alguna manera ellos saben, lo sabes, José Luis, que es un trabajo muy importante lo que hacen los familiares, porque están poniendo luz sobre esas personas que estuvieron tan ocultadas con tanta oscuridad. Este dolor que tú tienes es un dolor que tiene que ver, claro, con el amor que tienes a tu querido abuelo. Y dolor también el que sufrió la familia de Carmen Rodríguez Nogueira, porque ¿por dónde se podría empezar, Salomé? ¿Por dónde se podría empezar con lo que pasó en esta familia? Vamos a ver por dónde te parezca, porque por cualquier lado que se empiece es realmente tremendo y terrible. No se puede entender la historia de mi abuela, de Carmen, si no la unimos a la historia de José, su marido. Carmen tenía escasos 25 años, estaba casada con un ferroviario, tenían 2 niñas pequeñas. Ella era una mujer de campo, de un pueblo pequeñito en la frontera entre Lugo y Orense, y es a sus 25 años cuando la vida le cambia. Su marido es detenido, sometido a juicio sumarísimo, encerrado y encarcelado en la cárcel de Lugo. Es supuestamente fusilado en dicha cárcel, y digo supuestamente porque nunca hemos recuperado su cuerpo. A raíz de la detención de su marido es cuando Carmen se mete de lleno en la lucha, intentando ayudar a los amigos y compañeros de su marido, muchos de ellos ferroviarios de la provincia de Lugo y Orense. Supongo que conocéis que el colectivo de ferroviarios fue un colectivo tremendamente represaliado en el régimen franquista, quizá porque fueron los primeros trabajadores en tener un sindicato fuerte y en asociarse para pedir derechos fundamentales en el trabajo, y fueron un colectivo muy represaliado en España.
Carmen se mete de lleno en la guerrilla antifranquista, haciendo labores de colaboración con ellos, proporcionándoles escondites seguros en las redadas que hacían las patrullas de la Guardia Civil por los pueblos y proporcionándoles también comida y apoyo en esos escondites, llevando cartas a sus mujeres, a sus hijos. Ejerce esta labor durante bastante tiempo hasta que en el año 51, en casa de sus suegros, donde había escondido una partida de guerrilleros, después de un chivatazo acude la Guardia Civil. Tras un intercambio de tiros y una pelea bastante sangrienta, una batalla cruenta, mi bisabuelo es asesinado allí mismo junto con su hermana. La cuñada de mi abuela es herida y todos son detenidos y encarcelados. Carmen es ingresada en la prisión de Quiroga, donde es salvajemente torturada. Se le arrancan las uñas de las manos y de los pies, se le quema sus partes debajo de los brazos, se le viola y de la cárcel de Quiroga es trasladada a la cárcel de Lugo. En la cárcel de Lugo es trasladada a la cárcel de Madrid, donde es condenada primero a 10 años y después liberada en 3 por buena conducta, y tras su salida de la cárcel se viene a vivir a La Coruña. La represión de Carmen ya no solo fue física, en el sentido de las torturas que sufrió, sino que fue una represión psicológica hasta tal punto que ella, que se murió con 96 años, jamás mencionó nada de lo que le había pasado. No quiso nunca hablar del tema y durante mucho tiempo, aunque parezca duro decirlo por parte de su nieta, sus nietas, cuando éramos pequeñas, teníamos la sensación de que Carmen estaba desequilibrada. Carmen llegaba a casa de mi madre, miraba debajo de las camas, abría los armarios, siempre con la sensación de que alguien la estaba persiguiendo. Con el tiempo entendimos por qué esta conducta se desarrollaba así, igual que entendimos por qué al verla bañarse o ducharse, su cuerpo estaba lleno de bultos que eran inexplicables para nosotras de niñas, pero que tuvieron la explicación de las palizas a las que fue sometida. Carmen tenía unas convicciones, decían quienes la habían conocido cuando todavía luchaba, unas convicciones ideológicas muy fuertes, y solo quería o solo pretendía y solo hablaba de una cosa, decían, y es que ella, que era analfabeta y aprendió a leer y a escribir en la cárcel, quería para sus hijos una educación y una vida mejor. Como os decía, nunca habló de lo que le había pasado, y solo 2 meses antes de su fallecimiento, cuando ya su cabeza estaba perdida, solo 2 meses antes, nos cantaba las canciones de la guerrilla y nos hablaba de todos los episodios que había vivido, porque yo creo que cuando su cabeza desconectó es cuando Carmen volvió a ser otra vez una persona libre. Viuda con 26 años y 2 hijas, encarcelada y privada de la compañía de sus hijas, que fueron internadas en un colegio para la reeducación de los hijos de los rojos. Volvió a ver a sus hijas cuando ya eran unas mujeres de 19 años. Y desde que se instala en La Coruña hasta el año 75, incluso cuando ya era casi una anciana, un policía todos los años, cuando el dictador veraneaba en el Pazo de Meirás, se ponía en la puerta de su casa y solo la dejaban salir para comprar los víveres esenciales. Nosotros estamos muy orgullosos de Carmen. Y estamos muy orgullosos de Carmen porque estamos convencidos de que todo lo que pasó y todo lo que sufrió, que no fue poco, fue para que nosotros pudiésemos tener
esa vida mejor que ella tanto ansiaba. Pudiésemos educarnos y pudiésemos servir a los demás y sobre todo no ser nunca inferiores a nadie por el hecho de tener menos o ser distinto. Carmen ha sido un ejemplo para sus hijas y ha sido un ejemplo para sus nietos, y yo creo que mujeres como Carmen y hombres como Carmen en este país han sido y tienen que ser un ejemplo para todos. Tenemos una historia muy dura también. O sea, estos son 3 casos de represión, uno de ellos inmediatamente después de la guerra, otro de la guerrilla y otro de la deportación. Queríamos saber cómo se transmitió la memoria en la familia. Paz, ¿cómo fue en vuestro caso? Bueno, no se habló nunca. Ya te digo, mi padre murió cuando yo tenía 18 años y no recuerdo nunca que me hablara de su madre, de absolutamente de nada. Sabía, claro, que había muerto, que había aparecido en el camino, pero eso me lo había contado mi madre con mucha prudencia y con mucha historia, con mucho secretismo, y eso porque porque no habláramos delante de mi padre de estos temas para no hacerlo sufrir, y que ya sufría lo suficiente como para oírnos a nosotros hablar de eso, pero luego también para protegernos. Los que no vivieron los años 50, los años 60, no saben lo que aquello era. Tenías que tener una precaución de con quién hablabas, de con quién no hablabas, y claro, ante ese miedo de que nosotros por un compañerismo malentendido o por eso tal pudiéramos comentar algo de esto, ellos sabían que nos harían sufrir, y efectivamente eso a mí me hizo sufrir mucho la primera vez que pude hablar del tema, pues eso, los años 65, recién muerto mi padre, poco más o menos, que un día pues se me ocurrió hablar un poco del tema, de lo poquito que yo sabía, y alguien del grupo dijo, bueno, no se mataba por matar, algo habrán hecho para que los mataran. Y entonces aquello fue tan duro para mí, fue tan una sensación de Dios mío bendito, pero ¿por qué no? ¿Por qué esto, si no los conocías, cómo puedes juzgar tú si no sabes nada de su historia, y cómo puedes hablar tan libremente de una cosa así, ¿no? Y claro, pues después con el tiempo entendí de que no se hablaba no solo por el sufrimiento que a ellos le producía, sino también para protegernos como hijos, porque aquello era espantoso. O sea, era una falta de libertad tan horrible, una represión. En el colegio a mi hermana la torturaban psicológicamente y la castigaban continuamente porque era sobrina de Ramona Ochoa, una hermana de mi madre, que también era comunista y también tuvo su historia. Su hermano también fue detenido y luego intercambiado. O sea, por ambas partes de la familia teníamos mucho sufrimiento y mucho dolor.
y aquella falta de libertad, eso, cuando murió Franco yo ya estaba casada y a punto de dar a luz a mi primer hijo y no me lo creía, de verdad que me parecía mentira de que toda mi juventud, toda eso tal, que sin haber tenido en casa la más mínima momento, reproche o... porque es que esta generación de mi padre, de todos los que estamos hablando, de los nietos, de los hijos, fue una generación que tuvieron una resiliencia espantosa y después, o sea, supieron adaptarse y eso para sobrevivir, pero después también, tú sabes lo que sería, yo es que no me lo puedo imaginar, el dolor de pasar por delante, encontrármelo con frecuencia al falangista que le pegó un tiro a mi hermano en la estación de Valencia, o saber que este señor había sido el que vino a buscar a mi madre a casa y no poder hacer nada y tener que seguir viviendo en una ciudad tan pequeña como Orense. A mí lo que me admira de esto es la grandeza humana tan grande que tuvieron para podernos educar sin rencor. Eso a mí me maravilla de toda esta generación que fueron tan represaliados y tan dolorosa su vida. Qué interesante, Paz, esto que cuentas, eso de la resiliencia, ¿verdad? Como en la familia se pudo mantener esa dignidad a pesar de todo el dolor que hubo, que sufristeis, por supuesto. ¿Cómo fue en vuestro caso, Alamán? ¿Cómo fue en vuestro caso, en vuestra familia? La transmisión de lo que pasó, ¿lo supisteis? ¿Tardasteis en enteraros? Cuando la familia materna, o sea, mi abuelo Martín Ferreiro Álvarez, es por línea materna, era padre de mi madre. Cuando tienen conocimiento de la muerte de su padre, al cabo de unos años, cuando mi tío Martín ya es mayor de edad y ya tiene cierta formación, emigran a Brasil. Mi tía Eva, la segunda de las hijas, mi tío Martín, mi madre se queda en España porque se había casado con mi padre. El mayor de todos, Pepe, otras de las consecuencias de la guerra, por falta de cuidados, murió de una enfermedad del pulmón. Entonces emigran a Brasil. España estaba en manos de los fascistas, su patria estaba en manos ajenas. En Brasil desarrollan todos pues una vida profesional ¿Qué os contaron? Exitosa. ¿Quién te lo contó? Y la única que queda es mi madre. No recuerdo la edad, supongo que tendría 7 años, 6 años, cuando mi madre me empezó a contar quién era mi abuelo, ¿no? En cierta forma me fue regando la información como si yo fuera una planta, poco a poco y supongo a la medida que podría entenderlo. Mi madre, a pesar de que cuando faltó su padre le faltaba un mes para cumplir 7 años, se sentía enormemente orgullosa de su padre. Eso me lo transmitió a mí. Yo, por supuesto, ahora se lo he transmitido a mis hijas. El resto de la familia materna retorna aproximadamente en 1962. Nadie, nunca, jamás
excepto mi madre, contó nada sobre mi abuelo. Parece que hay algo en el subconsciente que si no se habla, no ocurrió. Es la única explicación que le encuentro. Mi tío Martín, el único hijo que sobrevive, mi madre también falleció hace años, va a cumplir 95 años. Jamás habló con nadie, excepto conmigo, porque yo, digamos vulgarmente, le tiraba de la lengua y le fue sacando información. Este último año, de una forma milagrosa, otros de los milagros que es capaz de hacer nuestra amiga Carmen, fue capaz de hablar con él y que le contara cosas. Yo aún ahora no salgo de mi asombro. Nadie lo consiguió. El dolor que tenían en su interior era tan grande, todos, que era eso, no hablaban. Mi tío Martín, por ejemplo, me he enterado de anécdotas muy recientemente, como era muy pequeño y mi abuela Palmira lo llevaba con él, porque no tenía con quién dejarlo, a las visitas que tenía que hacer periódicas a la comisaría de policía. Mi tío Martín, con pocos años, 8 años aproximadamente, 9, presenciaba esas escenas en la comisaría de policía, donde a mi abuela la interpelaban y la maltrataban verbalmente. Que yo sepa, verbalmente, nada más. Bueno, por supuesto, ustedes se darán cuenta de que propiedades, hasta la biblioteca. Mi abuelo tiene una formación literaria autodidacta, se formó a sí mismo, tenía una gran biblioteca, era un tremendamente amante de Rosalía, se la quemaron toda. En eso participó el párroco de la parroquia. Mi tío Martín fue enviado a la casa de su abuela, a la casa de su padre, para que no presenciara esas escenas de tortura que hacían con su madre. Cuando estaba en la aldea, su tío le preguntó a sus hijos y a su sobrino Martín y a mi madre quién quería ir a buscarle el periódico todos los días. Y Martín, digamos que se presentó voluntario: tío, voy yo a buscarle su periódico. Y ¿cuál era el motivo de...? Pues mi tío Martín, con 9 años que tenía entonces, todos los días por el camino, que era 1 kilómetro, iba buscando noticias, a ver si sabía algo de su madre. El maestro en la aldea lo elogiaba por cómo Martín, qué bien leía, lo ponía de ejemplo. Lo que el maestro no sabía es que Martín había cogido esa habilidad buscando noticias de su padre en el periódico que nunca encontró. Cuando hablamos de la memoria, hay que hacer una distinción muy clara, bajo mi punto de vista, entre el esposo o esposa nos produce dolor, nos emociona, en mi caso me enorgullece, pero lo que han pasado los hijos de esos hombres y mujeres de la República, simplemente por ser simplemente simpatizantes de la República, no tenían ni por qué ser políticos como mi abuelo. Mi abuelo era un hombre del pueblo, era un hombre normal y corriente. Y esa fuerza de esos hombres y mujeres, los esposos y esposas, es muy difícil. Es muy difícil expresarlo. Perdón. Pero es muy difícil expresarlo, pero se está expresando, que es lo importante.
que se cuente y que se diga. Vamos a darle la palabra ahora, en el último turno, en la última rotación de preguntas, a Salomé. Por favor, Salomé, recuerdo a Salomé hablando de su familia en la cárcel de Lugo, ahora rehabilitada, y donde tenía que hablar, tenía que estar hablando delante de la celda en la que había estado parte de su familia, pues porque estuvo presa su madre, estuvo presa su abuela. Vamos a hablar desde el punto de vista de tu madre Manuela. Manuela, apresan a su madre, matan a su padre, matan a su abuelo, matan al hermano de su abuelo, detienen a los hijos, a los primos, detienen a sus cuñadas, también presas, detienen a su suegra, en fin. La mitad de la familia, y la familia sobrevivió, y tu madre Manuela sobrevivió. ¿Y tu madre cómo sobrevivió? Pues mira, Carmen, preguntabas quién nos había transmitido la memoria. A nosotros nos la transmite mi madre. Y mi madre nos la transmite efectivamente en primera persona. Mi madre nunca nos ocultó qué había pasado con mi familia. Y mi madre nos la transmite en primera persona desde aquellos primeros recuerdos que le venían a la cabeza con solo 4 años, cuando en la cárcel de Lugo pega patadas a la puerta y grita que le dejen ver a su padre, hasta el dolor que sintió cuando la Guardia Civil la saca del tren en Lugo, porque sus tías le habían ido a buscar al salir de la cárcel donde mi abuela se había quedado, para llevarla a casa, y la saca la Guardia Civil del tren y les dice que no pueden llevarse a su sobrina porque los rojos no pueden educar niños. Nos cuenta la historia en primera persona, nos cuenta todo, nos lo cuenta desde el principio, nos lo va contando poco a poco. Los detalles más escabrosos los conocemos ya al final, cuando se hace un documental, y nos lo cuenta, te lo digo, en primera persona y con muchísimo dolor. Mi madre no entendía por qué le habían destrozado la vida desde los 4 años en que matan a su padre, y mi madre se murió hace 2 años. Y mi madre se murió con la única pena de no poder recuperar el cuerpo de su padre. No entendía por qué no podía recuperar el cuerpo de su padre. Y ella vivió todos y cada uno de los acontecimientos de mi abuela hasta el ingreso en la cárcel, incluso el ingreso en la cárcel. Nos contó las torturas porque ella las vio las secuelas de aquellas torturas cuando entra en la cárcel de Lugo a visitar a mi abuela de niña y se encuentra a mi abuela con un almohadón entre las piernas y otro debajo de cada brazo porque la carne se le pegaba al haberla quemado, y las uñas arrancadas. Mi madre tenía entonces solo 12 años. Lo cuenta en primera persona porque le ponen fotografías de gente para que identifique que gente paraba en casa de sus abuelos, y con solo 12 años es capaz de decir que no conoce a nadie, solo aquellos que evidentemente eran de su pueblo. Y mi madre nos lo contó porque, a diferencia de mi abuela, mi madre no quería olvidar. Y no quería olvidar no por nada, no quería olvidar para que nosotros, estoy convencida, no olvidásemos. No quería olvidar para que en este país no se olvidara. Ella no entendía por qué se quería tirar tierra sobre todo lo que le había ocurrido en su vida. No entendía por qué se quería tirar tierra sobre lo que le había ocurrido a mucha gente, y por eso se encargó de transmitirnos no solo hechos, sino también sentimientos. Y fuimos conscientes de esas pequeñas cosas que después he descubierto en otros hijos. Mi madre tenía temor a abrazar.
temor a besar, porque entendimos después que nunca había abrazado y nunca había besado porque le habían privado de su padre, le habían privado de su madre, le habían privado del amor de su familia. Todas esas pequeñas secuelas se van heredando. Por eso es importante sacarlas fuera, por eso es importante que la gente conozca lo que ha pasado en este país. Y a nosotros sí, nos lo transmitió mi madre y estamos muy orgullosas de esa transmisión. Mi madre estaba muy orgullosa de sus padres. Nosotros estamos muy orgullosas, no solo de nuestros abuelos, sino también estamos muy orgullosas de nuestra madre, que hasta el último día, hace solo 2 años, jamás dejó de recordar ni un solo minuto lo que había pasado, con tristeza pero también con orgullo, y estamos muy orgullosas de que nos lo haya contado. Y yo espero que alguna vez, yo no tengo hijos, pero espero que alguna vez mis sobrinos, a los que se le ha transmitido también, puedan continuar el camino de orgullo que tenemos en esta familia. Muchas gracias. Muchas gracias, Salomé. Rubén, es muy difícil. Es muy difícil. Es que parece que fue ayer. Hay tanto dolor aquí que no sé cómo podemos continuar. Yo le digo a los familiares que están aquí conmigo, está José Luis, estamos en la misma habitación, con José Luis Salamán, con Salomé de la Torre, con Paz, que también está muy cerca también, y a ti que te sentimos tan cerca. Todo este tiempo que pasó, esto no fue reparado, esto no está reparado. Y hay que repararlo. Podemos comentar que, bueno, pues desde la asociación a la familia bueno, intentamos hacer la exhumación de María del Valle y de Salud, no fue posible, hicimos después un acto muy bonito, bueno, con un apoyo enorme de toda la familia. Tienen un lugar donde poner las flores, muy cerquita de donde fue enterrado. También podemos decir que a Martín Ferreiro se le han hecho un homenaje muy bonito, donde participaron todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento de Coruña, porque además estaban también hijos del alcalde fusilado, de otros concejales también republicanos, y bueno, y estaba toda la familia y fue muy emocionante. Hay que decir también que se hizo un documental magnífico de Aurora Marco, donde consiguió que Manuela, la madre de Salomé, pudiera contar unas cosas tan terribles, y es un documental que no podemos verlo porque cada vez que lo vemos pues nos rompe el corazón. Aquí tenemos a 3 familiares con el corazón roto. Tenemos a 3 familiares, de todas maneras, tienen un corazón roto porque tienen un corazón muy digno y tienen mucha fuerza, porque no es fácil volverla a contar, porque ese dolor sigue ahí y está mantenido ahí. No todo el mundo es tan valiente como ellos 3. Por eso, bueno, yo les agradecemos muchísimo este esfuerzo, ¿no? de que lo puedan contar y que lo digan. Ahora, si te parece, dejo en tus manos las preguntas que consideres pertinentes a cualquiera de ellos. Ante todo, quiero darle las gracias por esta participación. Recién le escribía un mensaje en privado a Carmen diciéndole que era muy conmovedor escuchar el relato de ustedes. Yo he escuchado muchos relatos de familiares aquí en Argentina y hay muchas cuestiones que son como muy similares y están emparentadas de lo que fue en España un horror continuado desde la instauración del franquismo, y en Argentina que tuvo sus episodios nosotros hemos vivido durante el siglo XX 6 dictaduras. La última fue quizás la más cruenta, pero hemos tenido
dictaduras que han sido igualmente violentas. Y escucharlos a ustedes me retrotrajo a muchas de las entrevistas que yo hice hace muchos años a familiares y algunas cuestiones que surgían o que surgen y que siempre las conversábamos inclusive con Josefina, era por qué no hubo en España unas asociaciones de familiares tempranamente como lo hubo en Argentina. En Argentina es cierto que hemos tenido dictaduras, restitución de la democracia, dictaduras, esa alternancia entre el horror y esos intentos de restauración de la democracia que ha hecho que los militantes tuvieran como cierto entrenamiento, lamentablemente, en, no sé, exigir la libertad de presos políticos o en exigir el final de las distintas dictaduras. En Argentina hemos tenido muy tempranamente, sobre todo luego del producido el último golpe cívico-militar, asociaciones de familiares que reclamaban la aparición con vida de los represaliados, como familiares, madres, abuelas. ¿Por qué creen que en España han tardado en aparecer estas asociaciones? Yo tengo algunas hipótesis, pero nunca he podido terminar de comprender por qué no se movilizó la sociedad española para exigir el final de la represión y el juicio y el castigo a los responsables. Por ahí mencionaron un término, no me acuerdo si fue Paz o si fue Salomé, que contaba sobre una expresión que aquí en Argentina lamentablemente se popularizó luego del último golpe militar. Decía, algo habrán hecho, ¿no? Como justificando la represión, justificando la detención, la desaparición, el asesinato de los militantes. Y era verdad que algo habían hecho, querían transformar la realidad, ¿no? Eso de querer una vida mejor para los hijos, que la vida que habían tenido estos militantes, en el sentido de pensar en un mundo distinto donde todos y todas tuvieran acceso a la posibilidad de educarse, de leer, de escribir, de tener una vivienda digna, un trabajo digno. Es decir, evidentemente habían hecho algo que molestaba a estos aparatos dictatoriales, pero que nada justificaba, obviamente, la represión. Y otra cosa, tratando también de conectar la primera conferencia que hemos tenido de María José Turrión hace un mes, donde ella hablaba de estas memorias transmitidas y cómo estos recuerdos son recuerdos como diferidos o indirectos. Ustedes están contándonos unas memorias que no fueron directamente de ustedes, sino que fueron como recuperando pequeños fragmentos de lo que les han ido contando sus padres y sus madres, quienes han sido hijos e hijas de las víctimas del franquismo. Cuando uno piensa en nietos, piensa muchas veces, bueno, en niños pequeños y no en una generación que ha crecido preguntándose qué ha pasado con los familiares víctimas de estos crímenes. Aquí en Argentina hubo una agrupación que se llama, hoy son distintas agrupaciones o han ido cambiando en sus objetivos, que se llamó Hijos. Y Hijos le dio a esa agrupación un sentido también al nombre de la agrupación. Era Hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. Es decir, que eran chicos en ese momento, cuando empezaron a militar en los 90, que buscaban saber qué había ocurrido con sus padres, porque tampoco se hablaba en las familias, también había silencios en Argentina. Y sin embargo, tempranamente en Argentina hemos tenido familiares que salieron a reclamar, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, los familiares de detenidos desaparecidos. Entonces, esa mezcla de se habla pero no se habla, se busca pero con ciertos silencios. Eso me gustaría, bueno, si pueden dar algún tipo de reflexión final sobre eso, agradecerles nuevamente, agradecerle a Carmen y agradecerle a cada uno de ustedes
que nos hayan acercado y a poder tener estos testimonios, que para nosotros, quienes trabajamos aspectos vinculados a la historia reciente de nuestros países, es como que cada fragmento va armando esa película general. Recuerdo que alguna vez entrevisté a la hija de un viejo militante trotskista argentino desaparecido, y ella me decía, para mí armar la historia de mi padre fue como armar un cuento del que yo no sabía nada y que me iban recreando los que lo habían conocido. Entonces todos me contaban un pedacito de ese cuento, hasta que yo pude armar la historia de mi padre. Creo que lo que ustedes están contando también tiene mucho de eso, de ir recuperando fragmentos de esa historia familiar a partir del relato de otros y de lo que ustedes mismos obviamente han podido indagar o investigar. Y una última reflexión, esto dirigido a Carmen, creo que muchas veces nos preguntamos para qué sirve la historia, como alguna vez alguien se preguntó para qué servía la filosofía. Y es una pregunta que siempre nos hacemos, ¿para qué sirve la historia? Y creo que la historia, en este caso, está muy patente para qué sirve. Sirve para ayudar a reconstruir y a reconstruir estas historias que no son solamente individuales o familiares, son historias colectivas y sociales, que están ancladas en el pasado, pero que al mismo tiempo proyectan un futuro. Ninguno de los que estamos acá queremos que a nuestros hijos, nietos y las generaciones por venir sufran lo que han sufrido la generación de nuestros padres o abuelos. En ese sentido, bueno, le doy las gracias nuevamente a Carmen en nombre de la Asociación de Historia Oral de la República Argentina y de la Red Latinoamericana de Historia Oral en traer esto, que era ni más ni menos algo que promovían los trabajos de Josefina, que era recuperar la memoria. ¿Dónde se pone aquí? Aquí. Estaba viéndote. ¿Qué? Sí, se oye ahora. Sí, sí. Bueno, supongo que es un poco reflexión final. Es difícil que contestemos a esto, porque la dictadura fue muy larga, Rubén. La dictadura duró demasiado. El pacto de silencio de la transición, como explicamos antes, pues metió y tapó con silencio heridas que estaban abiertas. Están abiertas, lo estamos viendo ahora. Las heridas no pudieron cicatrizar. Entonces, no fue fácil, no fue fácil. Yo, por la parte que me toca, y perdón por la inmodestia, tengo que decir que las asociaciones, por ejemplo, la Asociación de Recuperación de Memoria Histórica fue pionera en, de repente, contar que había muertos en las cunetas, que había gente que estaba desaparecida y había que recuperarla. Nunca se había planteado eso. Entonces, digamos que esa atención, que fue una demanda de las familias, no fue una cosa montada desde un sindicato o un partido, fue una demanda de las familias. Entonces, a partir de ahí se empezó a presionar a los gobiernos, a presionar a las instituciones para que se hicieran cargo de esto. Pero no que se hicieran cargo de todo el proceso, del proceso de la recuperación de los cuerpos, del proceso de recuperación de los nombres, de la ideología, de lo que fueron. Martín Ferrero, su delito era ser concejal de Obras Públicas, ser concejal y hacer unos proyectos estupendos sobre arquitectura moderna. El delito de Carmen, es ayudar a los que estaban en el monte. Como consecuencia de eso, fue terrible lo que sufrió. Y el delito de María del Valle era ser comunista o simplemente no ser como ellos. Entonces, hay que recuperar esos cuerpos, esos nombres, y hay que atender a las familias que necesitan ayuda, claro. Es una deuda que tenemos pendiente. Desconecto aquí, sí. Pues bien, les damos, me parece, la palabra para que puedan decir algunas reflexiones finales. Paz, José Luis,
no sé, ahí tienen la posibilidad. Tenemos algunos comentarios que si quieren se los puedo ir leyendo. Dice Ricard, no hubo asociaciones por terror y los gobiernos nunca estuvieron interesados hasta el gobierno de Zapatero, que es quien primero menciona la memoria histórica. Aún ahora mismo hay personas y partidos políticos que les molesta todo tipo de memoria. Esther García Portela. Liliana Zuntini dice, es desgarrador escuchar estos valientes relatos. Adriano Echezuri agradece estos testimonios. También desde Entre Ríos dice que nunca muera la memoria. Nos dicen, Anaí Almacia dice que los familiares recordando sanan la memoria de toda una sociedad. Bueno, son varios los mensajes que nos han llegado con el mismo tenor. Y, les damos la palabra para que puedan terminar ustedes, si quieren, con una reflexión final. No sé qué te parece, Carmen. Si no os importa, empiezo yo y os digo que se tardó tanto porque al fin y al cabo la transición quedaron los mismos distintos, con los mismos collares, como se dice, distintos perros pero con los mismos collares. Como tú bien dices, hasta Zapatero no salió, pero te lo digo por experiencia propia. Hasta hace 2 años el cura de la parroquia en donde estaba enterrada mi abuela y las fuerzas vivas del pueblo, o sea, no el alcalde y eso que nos puso todas las facilidades para hacer la exhumación, sino que el señorito del pueblo y compañía nos estaban esperando en la puerta de la iglesia con 5 beatas para decirnos que allí no se movía una piedra. O sea que yo la reflexión que hago es que mucho cuidado, que seguimos teniendo los lobos muy cerca y que por favor que la memoria no se olvide nunca, retransmitirle a los hijos, a las familias, a la gente lo que pasó. Ahora, con algunos con miedo todavía, pero que no nos callemos, que ese miedo lo vayamos dejando atrás y que hagamos frente a la verdad, a la justicia, al reconocimiento de las personas que lucharon por sus ideales y que nosotros sigamos luchando su ejemplo, luchando por nuestros ideales y dando la cara, que es lo que hace falta en este momento. Bueno, yo querría puntualizar un detalle. Cuando relataba brevemente la biografía de mi abuelo, decía que había una fecha que fue crucial para él, que fue el momento que él está a salvo en Francia, que logra escapar. Él tenía un hermano mayor, el mayor en Brasil, y pudo haber huido a Brasil, ponerse a salvo y ir llevándose a su familia. Eso es un tremendo dilema dentro de la familia y ocurre en muchas familias, porque su decisión fue volver a España y defender la República. En las familias, porque cuando hablamos de estados, de países, tener un criterio unánime, tenemos que empezar por las familias, porque a veces dentro de las familias ni hay un criterio unánime. Todos sabéis que dentro de toda una familia hay pensamientos de todos tipos. En mi familia hay quien dice, ¿por qué no se puso a salvo? ¿Por qué no se llevó a su familia? ¿Por qué tuvo que volver a España? Bueno, la razón es evidente. Por principios, por dignidad, porque su país se lo había dado todo. A día de hoy, esto para mí es creerme que es muy doloroso decirlo. Mi país, mi Estado, no ha recuperado la dignidad democrática de la República. Por lo que se acaba de decir aquí ahora. Porque hay
muertos en la cuneta, más de 100.000. En una de las homenajes que se le hizo a mi abuelo, yo tuve la oportunidad, a ver si recuerdo la frase que dije, que era que sus restos habían quedado en tierra austríaca, pero que su espíritu seguía viviendo en todos nosotros de la misma forma que los miles de compatriotas que permanecen olvidados en nuestra tierra. ¿Cómo un Estado puede tener una dignidad democrática teniendo a lo mejor de sí en las cunetas? Eso es injustificable. Por eso digo que para mí es muy doloroso. Y por último, solo decir de que, como les dije al principio, estoy encantado de compartir esto con ustedes y con estos amigos y amigas. Pero a mí nadie me tiene que decir nada de mi abuelo. Yo me siento muy orgulloso y no tengo que explicar solo a nadie. Pero tengo un deber. Tengo un deber con mis hijas. Tengo un deber con mi nieta. Esto no puede volver a ocurrir. No puede volver a ocurrir. Y para que no vuelva a ocurrir, lo único que lo puede evitar es el conocimiento y la cultura. No hay más armas. Comentábamos antes que la República tenía una obsesión con la cultura, que hizo miles de escuelas en España. Claro que la tenía, porque yo también decía en una ocasión, hablando de la República, que ellos creían profundamente que la simiente de la libertad no daba frutos en las tierras de la ignorancia. Y estaban tremendamente acertados en ello, como la historia nos lo ha demostrado. Y lo que yo siempre que tengo ocasión de hablar con chicos y explicarle un poco nuestra historia, les digo algo muy obvio para todos nosotros, que puede sonar fuera de lugar, pero que a los chicos hay que repetírselo. Nada, absolutamente nada, justifica un golpe de Estado contra un Estado democrático. Nada. Y muchas gracias por escucharme y compartir con estos momentos. Gracias. Preguntabas por qué se había tardado tanto. Mi opinión es que es un plan perfecto y perfectamente orquestado. Fueron 40 años de dictadura, pero fueron 40 años de hacer sentir a la gente tanto terror, tanto miedo, tanta represión, que la gente aprendió a vivir con eso. Y cuando el dictador se muere, la gente ya tenía sembrado en su mente y en su cuerpo el terror, la represión. De eso no se habla, de eso no se dice, de eso no se toca. El plan está tan bien orquestado que tras esos 40 años de eso no se habla, eso no se dice y eso no se toca, y encaminar a la gente como zombies a esa sociedad que no opina, vino la ley de amnistía. La ley de amnistía vino todavía más a cerrar ese candado bajo el amparo de no vamos a hablar de eso para no volver a reñir como si fuésemos niños, para no volver a tener una guerra. Si se habla de eso y si no nos perdonamos, volveremos a enfrentarnos, volver a haber muertos, y la gente que venía de eso no se habla, de eso no se dice y eso no se toca, compró esa falacia de no podemos hablar porque vamos a acabar otra vez en una guerra civil. Después se siguió con esa dinámica de que bien estamos en democracia, ¿para qué revolver más? ¿Para qué volver a tocar? Y sus 40 años se transformaron en otros casi tantos, y creo que ahora la gente ha perdido ese interés. Tú cuando le hablas a la gente de determinadas cosas, si no lo ha vivido directamente,
te dice, pero eso ya pasó, ahora hay que mirar para adelante. Y yo quiero mirar para adelante, y yo no quiero que eso vuelva a pasar. Y yo no quiero venganza, y yo no quiero estar reconcomiendo siempre lo mismo. Pero sí exijo de mi país que si de verdad queremos avanzar, reparemos y enseñemos. Reparemos a las víctimas y enseñemos al futuro. Porque hemos pasado de eso no se dice, eso no se hace, eso no se toca, a el futuro que nos espera, que es eso es de los abuelos. Yo creo que por eso hemos dejado pasar tanto tiempo, porque se adormeció a la sociedad en un plan perfectamente orquestado que duró más allá de los 40 años del dictador y que sigue todavía durando. Bueno, muchas gracias. Creo que nos quedamos sin palabras, o por lo menos con algo ahí atragantado. Pero hay mucho de eso también en América Latina, aunque bueno, en América Latina por suerte hemos también sabido ejercitar una forma de exigirle a los estados algo de la reparación. Hay un punto donde hay algo que no se puede reparar, pero hay algo que sí. Y creo que para poder mirar hacia adelante, indefectiblemente tenemos que mirar hacia atrás. Pero bueno, esos son por lo menos los principios que tenemos quienes nos dedicamos profesionalmente a la historia. Quiero dejarles la invitación para la próxima conferencia que la va a dar Liliana Varela, una colega argentina. La teníamos prevista para hace 2 semanas, hemos tenido algunos problemas técnicos, así que esperamos el 6 de mayo poder encontrarnos, donde va también Liliana a reflexionar sobre algo de todo esto, porque bueno, son temas comunes y temas que justamente nos reunía y nos invitaba a aprender, a escuchar y a investigar la querida Josefina Cuesta. Nuevamente mi agradecimiento desde Tucumán, Argentina, y bueno, esperemos que esto que va a quedar también registrado sea un pequeño aporte a no permitir que la memoria caiga en el olvido o que estas transiciones estén llenas de amnesia, ¿no? Convertir esa amnesia en un ejercicio de memoria creo que es una de las formas que tenemos también de revertir. Les agradezco, yo estoy conmovido todavía, entonces también me cuesta un poco hablar después de haberles escuchado. Muchas gracias, Carmen, muchas gracias a los y las invitadas, y bueno, si quieres las palabras finales, Carmen, te las dejo. Bueno, muchas gracias, Rubén, por esta invitación. Muchas gracias por poder tener esta conexión con Argentina, que es nuestra madre patria también. Argentina, de donde vinieron tantas buenas ideas y tantos cambios que tanto ayudaron a intentar cambiar ese país, y que sois también referente para esto que hablábamos al principio, de que tenemos que cambiar y tenemos que exigir, como habéis hecho durante tantísimos años, para que no quede impune tanta maldad. Quiero dar las gracias enormemente a Salomé, a José Luis y a Paz, porque repito que es un ejercicio muy difícil. Hay que verter mucho dolor, mucho sufrimiento, pero sigo insistiendo que nietos, qué maravilla de nietos, qué abuelas y abuelos, qué orgullosos tendrán que estar, porque seguro que esto es parte de ese legado. Y todo este dolor que manifiestan, en realidad, una gran emoción, porque es en homenaje a ellos, por supuesto que sí. Muchas gracias entonces, y nos vemos pronto.